fíjense que queremos hablar de esto porque México pues está verdaderamente lejos de tener un sistema de salud similar al de Dinamarca, o a menos que sea Dinamarca en el 1600, así como lo había prometido muchísimas veces el presidente. La realidad es que hoy millones de personas siguen enfrentándose a la falta de medicamentos. Y para hablar más del tema está con nosotros Andrés Castañeda Prado, él es coordinador de la organización Causa de Salud y Bienestar en Nosotros y miembro del colectivo Cero Desabasto. Gracias por estar con nosotros, Andrés, para pues platicar de esto, porque sí estamos lejísimos de Dinamarca, o sea, no solo geográficamente, sino en el sentido en el que decía el presidente, ¿no? Pues sí, gracias, un gusto estar con ustedes. Y un poco depende de dónde nos midamos o cómo nos midamos, pero en términos generales, pues estamos lejos en el sentido de los indicadores, en el gasto en salud, en la organización, en muchos indicadores. Desde el colectivo Cero Desabasto, que acompaña a nosotros, hemos dado seguimiento puntual al tema del acceso a los medicamentos en el país, en donde también estamos lejos de Dinamarca, pero lo que hemos dado cuenta en estos 5 años del colectivo es que no solamente estamos lejos, sino hubo un bache, ¿no? Un problema en el que nos metimos, una crisis que empezó a finales de 2019, tocó fondo en el 2021, y afortunadamente, o parece que los datos nos indican que estamos saliendo, que para el 2023 ya estábamos saliendo en algunas instituciones y en algunos estados, porque también el gran problema del sistema de salud en México es que cuando hablamos del sistema de salud tenemos que preguntar de cuál, ¿no? Porque hay un montón de subsistemas, no es lo mismo el IMSS que el ISSSTE, claro. No es lo mismo que las Fuerzas Armadas o ni siquiera cada uno de los estados, a pesar de que ahora está la propuesta. ¿No? Exacto, ¿no? O sea, se hizo la propuesta para 23 estados, pero todavía no termina de concretarse. Realmente seguimos con un sistema muy, muy fragmentado. Y no parece que vaya a cambiar, ¿no? El presidente pues sigue como alargando y alargando esto, pero pues ya se va. Sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora en unos 15 días en las elecciones, probablemente dependa de quién tome la sucesión. Lo cierto es que esta propuesta del nuevo modelo no terminó de concretarse, ¿no? Llegamos muy tarde, recordarán que entró el INSABI, ¿no? Primero, sí. Que lo que fue, digamos, borrar prácticamente de la Ley General de Salud todo lo que sonaba Seguro Popular. Sí. Entonces se borró, pero no había una propuesta nueva real detrás del INSABI. Llega esta nueva propuesta de, por un lado, el IMSS Bienestar y por otro lado, el Servicio Nacional de Salud Pública, que es una nueva propuesta, es así, por así decirlo, ¿no? Sí es una nueva estructura, pero muy compleja, porque lo que propone desde el lado de la atención médica es recentralizar los servicios, es decir, antes el dinero, el personal, la infraestructura era de los gobiernos estatales y ellos eran quienes tenían la responsabilidad de la atención a las personas sin seguridad social, y ahora con esta nueva propuesta es que regresen, ¿no? Que se reintegre eso en una institución federal, que le pusimos IMSS Bienestar. Hay un programa IMSS Bienestar, no sé por qué le pusieron así, porque hay dos cosas que se llaman igual, pero esta es una cosa diferente. IMSS Bienestar, un organismo público descentralizado que es como si fusionáramos, ¿no? En términos reales, 23 empresas. Entonces, esta no es tarea fácil, es sumar los recursos, la infraestructura, ¿no? Imagínate, recontratar a todo el personal de enfermería, el personal médico, los técnicos, etcétera. Pues es una tarea compleja y están en eso, ¿no? Están en ese proceso. Que aparte hay, ¿no?, trabajadores de todas estas empresas que se tienen que fusionar, que no están encontrando su misma plaza, que no van a trabajar en el mismo estado en donde trabajaban, ¿no? Que no van a ganar lo mismo y que por ende están pues bastante insatisfechos, ¿no? Sí, totalmente. Es una complejidad en el sentido de que pues si tú dejas una empresa, tu antigüedad, ¿no?, te la van a respetar, ¿no? Las prestaciones que tenías, las prestaciones pues no eran las mismas en todos los estados. Y bueno, eso ha generado retos importantes. También lo cierto es que se han encontrado pues muchos temas de corrupción en muchos estados, donde había muchos aviadores, donde había muchos problemas. Entonces, digamos, creo que también tiene cosas buenas, digamos, esta sacudida. El reto es que si no tomamos las decisiones poniendo a las personas en el centro, ¿no?, como debiera ser, pues el costo es alto, ¿no? Y dentro de estos cambios que se han dado, vemos como la Secretaría de Salud, por ejemplo, estos servicios de salud que se dan a las personas sin seguridad social, las consultas se han ido cayendo, ¿no? El número de consultas se ha ido cayendo, llegamos a tener 2.4 consultas por
derechohabiente, digamos, o por persona de responsabilidad, y en 2023 hubo 1.28, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de menos de la mitad de las consultas en promedio que se daban por persona, digamos, como métrica. Algunas tienen más de una, otras tienen ninguna, pero no, en promedio. Entonces, no estamos dando respuesta. Las cirugías se han tardado en recuperar, las hospitalizaciones también, y la entrega de los medicamentos también, ¿no? Y lo vemos con el porcentaje de surtimiento que está muy por debajo que en el IMSS, por ejemplo. En el IMSS se ha logrado recuperar, ¿no? Ya está arriba del 98%, que eso es una muy buena noticia, pero los servicios estatales de salud que normalmente ofrecen la atención de las personas sin seguridad social, si volteamos a ver Oaxaca, Guerrero, que son estados que dependen de este nuevo modelo de bienestar o están en ese proceso, y también otros que no, como Chihuahua y Aguascalientes, tienen niveles de surtimiento por abajo del 60%, lo cual es muy alarmante. Oye, perdón, ¿podría funcionar este modelo así como lo plantearon? O sea, ¿es una cuestión de tiempo o hay que hacerle algunos ajustes o hay que regresar como a que cada uno de los estados maneje sus presupuestos y sus tiempos y sus procesos? Mira, a ver, este cambio tan complejo que se está dando es justo complejo y tardado. El proceso antes, en el 84, descentralizamos. Antes estábamos así y tardamos 10 años, ¿no? Okay. Ahora pretender que esto va a pasar en menos de uno es muy complicado. Entonces, sí es una cuestión de tiempo, pero también es una cuestión de voluntad política, porque hay que tener en cuenta que hay, por un lado, un programa de IMSS Bienestar del IMSS, que es independiente y que también atiende a personas sin seguridad social, y por otro lado tenemos 8 o 9 estados que no han firmado este convenio y que están operando por su cuenta. Entonces, sí es muy complicado, ¿no? Un modelo que no esté realmente unificado va a ser difícil que logre operar bien. Tiene ventajas, sin duda, pero también tiene grandes riesgos. Uno de los riesgos más importantes cuando uno centraliza es que pierdes la capacidad, ¿no?, un poco de dar la atención acorde a las necesidades locales. Claro. Hay mecanismos que se pueden hacer para que esto no pase, ¿no? Digamos, el modelo de Reino Unido así funciona y está centralizado, pero a su vez tiene 300 y cacho, como, digamos, podemos llamarle distritos que atienden las necesidades locales. Entonces sí se podría hacer, todavía no está planteado como tal, pero podría funcionar. Y otro cambio bien importante que hubo durante esta administración, del que se habla poco, es que se separó, digamos que se independizó la atención individual de la colectiva, ¿no? Antes uno iba a un centro de salud y ahí mismo se encargaban de darle su medicina a la persona que vivía con tuberculosis, de la vacunación, de las pláticas, de fumigar que no hubiera mosquitos y de darte tu pastilla para la tos, ¿no? Sí. Ahora eso se independiza y los servicios estatales de salud, ¿no?, que ahora ya no van a ser responsables de la atención, sí van a ser responsables de la parte colectiva, ¿no? Okay. De la parte colectiva, de la educación para la salud, de todo este tipo de cosas, junto con la Secretaría de Salud Federal. Y hay una independencia de quienes atienden, porque el IMSS Bienestar, OPD, esta institución, y el IMSS ordinario son independientes, tienen presupuesto, tienen directivos, tienen lineamientos independientes de la Secretaría de Salud. Esto puede ser bueno, ¿no?, porque normalmente lo que pasaba es que lo urgente le ganaba a lo importante, entonces la parte preventiva... Toda la chamba, ¿no? Todos sacan toda la chamba, pero la chamba tendría que ser siendo más para la atención individual, no tanto a la prevención, porque pues, tenemos recursos limitados, tiempo, pues terminas dedicándote más a lo de la atención, lo urgente. Okay. Si se independiza, bueno, pues ahora vamos a poder dedicar más a la parte de colectiva. Eso es en teoría, tiene que acompañarse de recursos, de indicadores, y un reto importante es quién va a mandar en el sistema de salud, ¿no? La rectoría, que eso está en juego completamente, porque si el que tiene el dinero es el IMSS, pero no es el que manda, pues a ver si le va a hacer caso a alguien, ¿no? Claro. A ver si podemos coordinar, a ver si ese va a ser el reto. Una lucha, ¿no?, de poderes de quien tiene la lana y... Como ha pasado durante años, exactamente. ¿No? Cuando mencionas que ha bajado, ¿no?, las consultas, el porcentaje de consultas de atención médica, es porque la gente, o sea, tenemos esa claridad, porque la gente se ha ido, ¿no?, a algún servicio privado, o porque se han dejado de atender, que eso también es grave. Sí, mira, es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que hay de todo. Gracias, Andrés. No, porque siempre pensamos que el privado es normalmente malvado, ¿no? Cuando vamos a tener salud y que quiere tu dinero. Y lo cierto es que el privado está dando una respuesta a una necesidad no satisfecha. Sí. O por calidad, respuesta o por cantidad, aparte, o por inmediatez, por supuesto. Claro. Entonces, ¿qué si sabemos? Por ejemplo, el número de farmacias, esto también nos cuentan del informe 2023,
aumentó de manera considerable los últimos, desde 18 para acá. Más de 51,000 farmacias nuevas se abrieron, particularmente en 2023 pasamos casi al doble de farmacias nuevas que se abrieron, más de 16,000 farmacias en 2023. Hemos visto cómo, pues, si uno se da una vuelta, ve un montón de hospitalitos nuevos en provincia, hay un montón de hospitalitos nuevos, clínicas. Entonces sí, hay una necesidad insatisfecha. También lo que nos dicen las encuestas recientes es que las personas se han dejado de atender en los consultorios públicos y se están atendiendo en los privados. Esa es una tendencia que venía desde el 2012, que está bien documentada en la Censanut y demás. No solamente es un problema de esta administración, pero sí que se ha agudizado. Por supuesto que sí hay barreras importantes para la atención. Tengo que llegar muy temprano por mi ficha, formarme, perder toda la mañana. Llego y no me das la medicina, pues mejor voy a la consulta que está junto a mi casa. De todos modos voy a comprar yo la medicina, ¿no? Entonces, sí hay una serie de barreras y sí, digamos, ha sido una privatización importante, indirecta, si lo queremos ver, del sistema de salud. Y eso tiene consecuencias muy, muy importantes. Por ejemplo, el gasto catastrófico, que es un indicador que nos debería preocupar muchísimo, que es cuando una familia gasta más del 30% de su ingreso, un hogar, en salud. Eso es lo que estaba viendo, que se había incrementado el gasto en salud. Que es lo que estás diciendo, la gente pues va a la farmacia de la Pero esquina. no solo el gasto en salud se aumentó mucho, sí, pero estamos hablando del gasto catastrófico, es un gasto que empobrece a las familias. Que no lo tienes que las planeado. lleva, que no lo tienes planeado, que es muy caro, ¿no? Sí, que no hay un reembolso, ¿no? Digo, hablando desde un privilegio, cuando tienes un seguro de gastos médicos mayores, tus gastos de medicinas, muchas veces lo gastas en el momento, pero el seguro te lo reembolsa. Aquí, no. Y es más allá, el gasto catastrófico es, imagínate que tienes que meter el dinero de tu renta para pagar la salud y no, no hay reembolso. Una colegiatura. Una colegiatura, se tiene que salir alguien de la familia de chambear para cuidarte y además baja el ingreso. O sea, este gasto catastrófico cayó y más o menos el 6.5% de las familias más pobres de este país cada año, o lo que se ha registrado, tienen gastos catastróficos, lo cual es una verdadera, valga la redundancia, catástrofe, ¿no? Sí, que tienes un grupo de profesionales, ¿no? En este sector privado, en estas farmacias de las esquinas, a los cuales no se les ha dado el reconocimiento adecuado, además, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia fue un tema de por qué la vacuna no les va a tocar a ellos, por ejemplo, y se están convirtiendo en una pieza fundamental de la sociedad mexicana. Bueno, o la pandemia también lo que ocasionó que mucha gente no atendiera otros problemas de salud que ya tenían, ¿no? Aquí hay un dato que leo, que es en 2023 más de 7.5 millones de recetas no se surtieron efectivamente tan solo en las principales instituciones de seguridad social. Eso es un mundo. Así es un mundo, son muchas recetas. Hay que también tomar en consideración que en nuestro sistema de salud más o menos se dan 1 millón de atenciones al día, 1 millón de consultas, ¿no? Entonces son muchas consultas, 7.5 millones de recetas, ¿no? En perspectiva no es tantísimo, sobre todo por la cantidad de recetas que se emiten al día, pero si lo ponemos en perspectiva, sí son muchas. Por ejemplo, el IMSS nada más en 2023 dejó de surtir efectivamente 5 millones de recetas. Si volteamos contra 17 y 18 no pasábamos de 3. Pero comparando el dato de todas las instituciones de seguridad social, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR y Pemex, que cayeron en 2021, llegamos a más de 22 millones de recetas no surtidas efectivamente. Entonces 7.5 es un mejor número, la tendencia es a la mejora, pero siguen siendo, al final, si esto lo vemos, que atrás de la receta suele haber personas que no están teniendo su necesidad de salud satisfecha, pues sí, eso es algo que nos alarma, ¿no? Claro, y va más allá de los medicamentos, ¿no? ¿A cuánta gente conocemos, por ejemplo, que se va a atender en un servicio de salud pública y que está esperando una operación desde hace meses, ¿no? O que se tiene que hacer un estudio, pero el aparato no funciona o no hay en ese hospital? Sí, o que la gente se traslada, ¿no? Hay veces justo alguien cercano, pues es la segunda vez que hace un viaje de 11 horas para programar una cirugía para su hijo y se la reprograman por la razón que sea, ¿no? Porque no hubo luz, porque no llegó quien iba a hacer la anestesia, por la razón que sea, al final son recursos... Porque había una gotera en el quirófano. Son recursos que se están desperdiciando y la salud de las personas se está viendo afectada. En cuanto al abasto de medicamentos, a la entrega de medicamentos, ¿qué opinas de la megafarmacia? Porque ese sí, para mí, lleva un número ridículo de recetas surtidas.
Sí, totalmente cierto, ¿no? La información que logramos recabar habla de menos de 400 recetas surtidas en un periodo de 4 meses que fue el que logramos conseguir de su información, en un contexto en donde hay más de 8,000 llamadas que lograron emitir un registro en un universo de más de 90,000 llamadas, ¿no? Entonces, más de 90,000 llamadas, te quedas con 8 folios que registras, que además te tardas mucho en resolver y terminas surtiendo menos de 400 recetas, pues sí habla de una gran ineficiencia en un modelo ya de por sí ineficiente, porque uno activa la megafarmacia cuando ya le quedaron mal en su farmacia, ¿no? Entonces, ya es un parche que no está funcionando, digamos. Y que de ahí todavía tarda, ¿no? Porque tiene, según entiendo, corrígeme si estoy mal, la megafarmacia que verificar que en efecto no haya habido ese medicamento en donde lo tenían que surtir al paciente y ahí se pierden otras 24 horas. Sí, digamos, el tiempo de respuesta de los folios, ¿no? Porque además no sabemos, cuando nos dicen que un folio finalizó, que más de 4,000 folios finalizados según ellos, no sabemos si es porque descubrieron que en la farmacia donde tenían que surtirle sí había, o la mandaron desde la misma institución, o el paciente se rindió y la compró por su cuenta. No sabemos qué significa eso que se hayan finalizado, pero el proceso de finalizar un trámite dura en promedio entre 15 y 20 días, pero tenemos folios que han durado 66 días abiertos. Es ridículo, ¿no? O sea, porque aparte, si acudes a esa megafarmacia, tendrían que creerte. Ya llegas con una receta, claro, ya tendrían que surtírtela y listo, ¿no? Ese proceso de verificación no sobra. Pues mira, en principio no, porque sí podría prestarse a muchos abusos, pero en principio este modelo es una locura, no debería de ser, porque las medicinas deberían estar donde el paciente las necesita, cuando el paciente las necesita, y este centro de distribución, ¿no?, y almacenamiento, que de hecho así se llama, ¿no?, la función que debería tener es estar viendo cuando en el stock de la farmacia están bajando el número de piezas que en promedio se consumen. Entonces, si yo sé que cada semana se me consumen 10 y yo tengo 8, pues ya sé que me faltan 2, me van a faltar 2. Entonces, en ese momento, este centro de distribución envía esas 2 para que haya las 10 que se van a necesitar, ¿no? Un poco así debería de funcionar. Así es como funcionan las farmacias privadas. Tampoco es una idea así llevar como un muy inventario, innovadora, ¿no? O sea, es el viejo truco de llevar un inventario. Correctamente, sí. Es ir a hacerle súper de tu casa. Así es. ¿No? Así es. Ya se está acabando el jamón y están consumiendo mucho, tengo que ir a comprar. Así es. O sea, exactamente. Para mí es así. Sí. ¿Ustedes tienen alguna propuesta que pudiera eficientar esto, hacernos la vida más fácil, hacérsela más fácil al servicio de salud público? Pues mira, a ver, desde el colectivo Cero Desabasto y las más de 120 organizaciones que lo conformamos, tenemos muy claro que el tema del acceso a los medicamentos no es fácil, ¿no? Hay un montón de actores que intervienen, son muchos, el sistema de salud es complicado, ¿no? Es mucho dinero involucrado y muchos intereses también, eso es muy cierto. Hay retos importantes para la importación y la elaboración de las medicinas, digamos, hay que traer materias primas del extranjero, el proceso regulatorio es complejo. Entonces, de lo que sí estamos convencidos es que solo nadie puede, ¿no? O sea, entrada, el gobierno solo no puede. Claramente. Claramente, pero nunca ha podido también, ¿no? O sea, tiene que haber diálogo, tiene que haber una rectoría fuerte, o sea, el gobierno sí tendría que tener las riendas, ¿no?, en la mano, pero hablando con todos los actores. Si ponemos a la persona en el centro, va a ser fácil que no nos equivoquemos, ¿no? Porque vamos a pensar primero en la persona. Pero si ponemos cualquier otro objetivo en el centro, los que van a sufrir son los pacientes. Que es un poco lo que ha pasado con los pacientes con cáncer, ¿no? O sea, querían cortar toda una red de corrupción que decían que había alrededor de estos medicamentos, pero no pensaron en el paciente, porque, o sea, el principal afectado de esto no fueron los que dejaron de ganar dinero, fueron los que dejaron de recibir su tratamiento. Exactamente. ¿No? Sí, lo mismo pasó con los distribuidores. Los distribuidores nunca perdieron, ¿no? O sea, claro. A lo mejor algunos días, pero al final, pues como sabían hacer lo que hacían y era una necesidad, pues el gobierno dejó de comprarles a los distribuidores y le compró directo a las empresas que producen. Claro. Y las empresas que producen dijeron, pues yo no distribuyo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues contratar a los distribuidores para que les distribuyeran sus medicamentos. Entonces, no perdieron, terminamos pagando más caras las cosas. Y a ver, ciertamente hay datos que sugerían, ¿no?, que junto con Poder hicimos un análisis de las compras en el IMSS de 2008 a 2018.
tenemos evidencia de que esto que decía el presidente, de que el mercado estaba concentrado en pocos jugadores y de que había sobrecostos, es cierto. Ok. Es cierto. Pero ese periodo que evaluamos no es igual a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Digamos, la compra consolidada que hacía el IMSS empezó a mejorar este tipo de cosas. Y muchos de los incentivos para que se concentrara todo en pocos jugadores los ponía el gobierno, porque paga tarde, porque pide muchas piezas y entonces hay productores chiquitos que no pueden, entonces les prefieren vender a un distribuidor que junte varios jugadores y entonces pueda competir. Entonces, hay muchos incentivos del mercado que generaron eso más que no solo maldad. Exacto, no solo amiguismo, digamos, o un tema de influencias, no, sino el mercado mismo se fue generando que fueran pocos jugadores. Exacto, ¿no? También había amiguismo y también había chanchullos y también, ¿no? Y sigue habiendo, ¿no? Lo peor es que sigue habiendo. Sí, y no ahora es como que haya terminado. No, porque ahora lo que pasa es que la mayoría de las compras son por adjudicación directa, que hace que sea más difícil de rastrear. Por ejemplo, este ejercicio que hicimos del 2008 al 2018 ya no lo podemos hacer porque esos sistemas de información ya no existen. Claro. ¿No? Entonces hay más opacidad. Sabemos, ¿no? En datos duros que estamos comprando menos piezas más caras, ¿no? Y al final, insisto, quienes están poniendo en riesgo, quienes están pagándolas, son las y los pacientes. Sí, como siempre, ¿no? Como siempre. ha sido. ¿Cuál es el reto para la nueva administración en cuanto a salud pública, Andrés? Mira, yo creo que llegar a acuerdos y consensos y lograr que jalemos parejo. Yo creo que el reto más grande de la nueva administración, sea quien sea, va a ser cómo coordinar para las personas sin seguridad social, por un lado, ¿no? Ya estando el IMSS Bienestar OPD implementado en 23 estados o arrancando con acuerdos firmados por los próximos 30 años además, ¿no? Porque también van a cambiar gobernadores y gobernadoras. Entonces hay un reto ahí de cómo unimos voluntades, cómo nos ponemos de acuerdo para hacer que eso funcione. Ese va a ser el reto, el primero más importante. Después creo que todo lo preventivo, ¿no? Toda la parte preventiva sin duda quedó muy abandonada. Una de las formas de notarlo más, y damos cuenta igual en el informe, es la vacunación. La vacunación se nos cayó. Es cierto que venía... Dejó de existir, éramos un ejemplo. Pues afortunadamente no dejó de existir, pero se nos cayó, ¿no? Y todavía tenemos todo eso que nos hizo llegar ahí. Tenemos grandes personas que vacunan en comunidad, tenemos infraestructura que a lo mejor requiere mantenimiento y demás, pero tenemos, digamos, las bases para poder hacerlo bien. Y otra cosa que no tenemos en cuanto a vacunación en otros países que no tienen, la disposición de la gente. Eso, justo. O sea, el mexicano tiene una cultura de la vacunación, que tú ves que hay una brigada de vacunación, vas a preguntar de qué es, y sin dudar te la pones. Póngamela. Así sea en un parque, o sea, la verdad te la pones, y eso no lo tienen otros países, ¿eh? Eso es otra de las grandes ventajas que tenemos, sin duda, ¿no? Si nos comparamos con Europa o inclusive con Estados Unidos, Canadá. En Europa hay un movimiento antivacunas fuertísimo en Europa. Bueno, en Estados Unidos hay brotes de cosas que ya no había, ¿no? O sea, sarampión. Y justo el problema en México es que se han caído las coberturas, entonces el riesgo está, ¿no? O sea, digamos, estos bichos que hemos logrado domar, ¿no? Controlar, ¿no? Y hasta eliminar, como la viruela, ¿no? Con las vacunas, pues estamos como yéndonos para atrás. En muchos casos sí, porque en el mundo hay una resistencia a la vacunación y el sarampión, que es de las enfermedades más contagiosas, es, digamos, la primera amenaza que vemos, pero abajo de la punta del iceberg hay muchas otras enfermedades que potencialmente son amenazas y que si nos descuidamos tantito van a haber un brote, ¿no? Exactamente, van a resurgir, digamos. Andrés, ¿dónde puede consultar la gente que nos está viendo todo este informe, acercarse a ustedes, también aportar datos, supongo? Sí, seguro. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cero Desabasto, cero con letra, y en nuestra página cerodesabasto.org. Ahí pueden ayudarnos a reportar si no reciben su medicina. Si son profesionales de salud también y no tienen los insumos para trabajar, nos ayuda mucho si reportan de cualquier tipo ya sea público, privado, lo que sea, nos sirve porque nos ayuda a ir monitoreando. Y pueden también consultar nuestro nuevo informe, nuestros comunicados de prensa y bueno, ahí inclusive si son parte de alguna organización se pueden sumar. Pues sí, este levantamiento de datos, ¿no? Que les sirve a ustedes muchísimo y que a nosotros nos sirve más para tener una radiografía de lo que está pasando. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos esta mañana y estamos en contacto para ver, viene un reto grande de consolidación en la salud pública, pues estamos en contacto para ver cómo vamos, ¿no? Seguro, aquí estamos a la orden, gracias. Muchísimas gracias,